Bienvenidos. Somos alumnos de la Escuela Normal Martín Miguel de Güemes y los invitamos a compartir con nosotros la historia de nuestra ciudad, la historia de San Luis del Palmar. El objetivo de esta investigación es recuperar aquellos testimonios que no están escritos y reconstruir nuestra propia historia. Hoy vamos a conocer a aquellas personas que hicieron y hacen historia de nuestro pueblo. Desde los primeros habitantes, los guaraníes, hasta nuestros vecinos, continúan realizando una de las peregrinaciones más importantes del país, la peregrinación hacia la Virgen de Itatí. Vamos a conocer cómo fueron esos años, qué hacía la gente, cuáles eran sus costumbres. También vamos a descubrir anécdotas, emocionarnos con los recuerdos y escuchar los deseos de quienes quieren preservar la memoria del pueblo. Acompáñenos a redescubrir el pueblo de San Luis del Palmar y descubrirán como nosotros el encanto de una tierra que nos invita a no querer abandonarla nunca. San Luis del Palmar se encuentra en la provincia de Corrientes. Está ubicado a 30 kilómetros de la capital. Sus paisajes son reconocidos por su abundante flora y sus espejos de agua. En sus comienzos, San Luis del Palmar era muy diferente de lo que es hoy. Todos estos edificios no existían y en su lugar había una gran cantidad de vegetación donde vivían los primeros habitantes, los guaraníes. Los guaraníes son un grupo de pueblos originarios del continente sudamericano. El mismo se extiende por la mayor parte del Paraguay y porciones considerables del sur de Brasil, además de varias regiones aledañas de Bolivia y la Argentina. Esta rama, sin duda, es la más importante y también la madre de las demás. Es reconocida por haber construido y constituir una auténtica población indígena argentina. Los guaraníes se considera que son el grupo étnico precolombino, o sea, antes de la llegada de los españoles, más reciente que viene. No estamos no mayor a los 2300 años antes del presente. Tupinambá y Tupiniquina hacia el lado del Atlántico, y el guaraní que viene desde el área caria, desde la altura del Río de Janeiro. Y estaban en un proceso de avance, porque Corrientes a su vez estaba muy poblado por otros grupos étnicos distintos de guaraníes que ya estuvieron de tiempos anteriores, ¿no? Existían 5 grandes grupos. Los guaraníes de las islas Ochandules, el grupo de los Carcarañá, asentados en las islas que forman el Paraná, a la altura de la desembocadura del río, al norte y al sur del mismo. Los caingás del litoral misionero, los chiriguanos, mayor parte se encuentran en el territorio boliviano. Y el quinto grupo que ocupaba el norte de la provincia de Corrientes, especialmente alrededor de lo que los descubridores llamaron Santa Ana de las Huácaras. El guaraní estaba en una búsqueda incesante de tierra sin mal, Iwi Maraneí. En esta visión no existía guerras ni pestes, era una tierra eternamente fértil. El guaraní era mesiánico, estaba buscando siempre la tierra sin mal. Esa es una creencia religiosa y ese mesianismo se vuelve
se vuelve hoy, ¿no es cierto?, en la gran afluencia de todos los distintos puntos del país que recorren, ¿no es cierto?, hacia el Gaucho Gil. Los guaraníes tenían una importante vida espiritual. Conservaban sus creencias en un alto dios. Lo llamaban Tupá. Él era el creador de lo que existía. Él hacía llover y madurar los maíces. Una manifestación de su poder era el despedir rayos. No obstante, y al igual que todas las deidades de ese tipo, el de los guaraníes no recibía culto alguno. Según su manera de ver, el mundo de los vivos estaba rodeado por espíritus o demonios que aparecen bajo forma humana y animal y que pueden molestar al hombre. Ellos tenían una cosmovisión y una cosmogonía muy amplia que lógicamente se fue traduciendo, ¿no es cierto?, con el tiempo, con el mestizaje español y con los procesos de colonización y evangelización. El estilo de vida de los guaraníes estaba marcado por el cultivo de la tierra y la caza. La pesca y la recolección eran actividades secundarias. Los guaraníes cultivaban mandioca, zapallo, batata y el maíz. Su técnica de cultivo era la que en etnología suele llamarse milpa y que consiste en elegir un trozo de bosque donde hacer la plantación, cortar la maleza y pegar fuego al conjunto en la época seca. Luego, sembrar o plantar en el terreno abonado con las cenizas de lo quemado. La preparación y la limpieza de las parcelas eran el trabajo de los hombres, mientras que el de las mujeres eran sembrar, cuidar, cosechar y cultivar. Básicamente era una sociedad humana que tenía la característica de vivir en grupos de aldeas. Era una sociedad en avance, era una federación de tribus que se dividía en mitades, y la tecnoeconomía de estos grupos eran grupos de cazadores, pescadores y horticultores, no eran agricultores, porque no tenían instrumental de arado ni animales de tiro, pero sí tenían un palo excavador que, limpiando el monte por una técnica que se llama tumba, roza y quema, en una época de un sistema calendario que evidentemente ellos tenían, que eso se sabe por los famosos hilos sin fin que se usan, ¿no?, en donde hacían figuras con el hilo determinando ciertos tipos de estrellas y constelaciones, que cuando se orientaban en el lugar significaba que era la época en que se propiciaba las lluvias, con la que se alimentaba el carbono de la vegetación rosada y tumbada, ¿no es cierto? Y eso fertilizaba el suelo donde ellos plantaban su famoso abatí o maíz. El guaraní era una etnia solidaria, cooperativa, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en pequeños grupos, todo lo que cazaban, lo que pescaban, lo que obtenían como alimento era de todos. Dentro del gran legado del pueblo guaraní se encuentra el idioma. Un idioma que aún hasta el día de hoy es hablado por nuestros abuelos, padres y vecinos. La familia lingüística tupí-guaraní es una de las más importantes y extendidas de América. Se halla diseminada a través de una enorme, aunque discontinua extensión del territorio sudamericano, que va desde el río Amazonas al norte hasta el de la Plata en el sur, desde el pie de los Andes hasta el litoral atlántico de Brasil. Se divide en varias ramas y numerosos grupos, que dentro de una gran uniformidad cultural y lingüística, se distinguen por pequeñas diferencias. Los guaraníes representan la rama meridional de esta interesante familia lingüística. La palabra expresa la capacidad del alma. Entonces, si una parcialidad, como en el caso de los guaraníes, pueden hablar del horizonte, decir Ararembé, por ejemplo, que quiere decir los labios del cielo. Fíjate, el horizonte, ¿qué poesía tiene en castellano? Nada. Vos decís niño en castellano y es una criatura, pero no tiene poesía. Vos decís en guaraní correntino y decís kunumí,
que es mi pequeña ternura, mi pequeña caricia. El idioma guaraní es la primera lengua indígena con la que se tropezaron y muy pronto conocieron los españoles. Su gran difusión se debe en gran parte a la influencia de los españoles y las acciones de sus misioneros. El guaraní es todavía lengua viva, ya que la misma se habla entre la población de gran parte de Paraguay, Corrientes, Misiones y Chaco. Es también lengua literaria, pues además de los numerosos trabajos de carácter lingüístico que se han publicado, hay una serie de obras religiosas, poemas, cantos populares y hasta periodismo que se han escrito e impreso en esta lengua. Es un medio verbal de expresión que desde los primeros tiempos hispánicos tenemos y sigue teniendo muchos cultores y defensores entusiastas. Es indudable que el idioma guaraní es una lengua que eminentemente oral, no fue escrita. Fue traducida después por los evangelizadores que utilizaron esa lengua guaraní, ese idioma de los aborígenes, de los pueblos primitivos, como se dice ahora, que eran una posibilidad de hacerse entender y convivir con ellos y trabajar con ellos. Es cierto que con el correr del tiempo, el guaraní estuvo muy influenciado por el español. Sin embargo, esta lengua originaria no parece estar en vías de extinción, ni mucho menos. Es más, el intercambio cultural dio origen a diversas toponimias. Una pregunta, ¿qué significa toponimias? Toponimia quiere decir nombre de lugares o cosas, como por ejemplo el nombre de parajes en guaraní, como Cerrudocue o Pagopoí. Además, existen en la actualidad, en nuestro lenguaje cotidiano, utilizamos muchas palabras que son de origen guaraní, como por ejemplo ñandú y yacaré, que incluso están incluidas en el diccionario. Ah, sí, en la esquina de mi casa hay un timbó. Y también cuando éramos chiquitas comíamos ñangapirí. Otra característica muy importante del guaraní es su fonetismo, que resulta muy agradable. Es muy nasalizado, ya que toda vocal puede ser nasal. En la gramática, la lengua guaraní carece de género, no distinguiéndose, por lo tanto, lo masculino de lo femenino. No obstante, en casos especiales se agrega una partícula para indicar el sexo. Porque lo que yo viví en el campo, donde en Yacareí todos hablaban guaraní y lo único que conocían era el chamamé. Y creo que los únicos que hablaban en castellano eran los maestros. Uno de ellos era mi papá y mi abuela, que hasta recibieron en su escuelita de campo una vez una orquesta de guaraníes. Yo llegué a confesar en guaraní, toda la confesión en guaraní, porque era mucho más fácil para las personas y para los chicos también expresarse en ese idioma. Cuando se investigan los pueblos originarios, se observa que los documentos históricos son extremadamente sobre los detalles del indio, pero a través de los descubrimientos arqueológicos realizados en su antiguo hábitat, los mismos son muy bien conocidos. Bueno, la Laguna Vallejos está colinda entre lo que es el departamento de San Luis del Palmar e Itatí. Es una laguna inmensa que hoy por hoy está un poquito tocada, el ecosistema lacunar, por el hecho de que hay cuestiones vinculadas a la parte de arroz, ¿no? Entonces hizo que baje el nivel y aflorara una zona de montículo donde se encontraron allí, se pensó que eran restos de desaparecidos. Entonces el Poder Judicial de la provincia de Corrientes convoca al Gabinete de Investigación Antropológica para verificar si esos son de restos humanos, ¿no es cierto?, de población contemporánea o de población aborigen, ¿no? Lo que pudimos detectar es que pertenecían a una población de aborigen muy antigua, pero la antigüedad se puede saber por el hecho de la manera en cómo la arenisca está pegada prácticamente al hueso, de manera que esa arenisca quedó compactada. Para que eso ocurra en un sistema de naturaleza lacustre se requiere mucho tiempo,
mucho más tiempo que los tiempos contemporáneos, ¿no es verdad? Además, asociado a esos restos esqueletarios, habían muchos tiestos, o sea, vendría a ser vasija curúica, como le decimos nosotros los correntinos, o sea, pedazos o trozos de cerámica dispersa en una cantidad extraordinaria. Lo que nos lleva a plantear de que en la zona de montículos de la zona que se ingresa por el lado de San Luis del Palmar, como de la zona que da hacia el lado de Itatí, que son dos departamentos en el norte de Corrientes, ese fue un centro de población aborigen y creemos que se trata de población guaraní, de origen guaraní. Eso es, estamos en un plano de hipótesis todavía, ¿no es cierto? Y son hipótesis predictivas basadas en el tipo de incisión que tenían los restos de cerámicas que se encontraban allí. El elemento arqueológico más importante de los guaraníes es la cerámica. Eran grandes alfareros. En las grandes tinajas se almacenan líquidos, especialmente chicha, y luego se suelen servir como urnas funerarias. Los cadáveres se depositaban en las grandes tinajas de barro. Junto con los restos humanos, se ponían dentro del recipiente los objetos personales del fallecido y se tapaba la urna con un gran plato. En el caso de los guaraníes, se detectaron que tenía enterramiento secundario. O sea, primero lo enterraban al aire libre, digamos, lo disponían al aire libre o lo enterraban en ciertas lomadas. Al transcurrido de 5 a 8 años, volvían al mismo lugar, descarnaban lo que quedaba del cuerpo y eso, en forma fetal, lo ponían adentro de una urna funeraria, ¿no? Así es, por eso se llama enterramiento secundario, ¿no? El día 3 de abril de 1588, domingo de la resurrección de Lázaro, don Juan Torres de Vera y Aragón desembarca en el puerto de Arasatí, que hoy se llama la calle ancha de la Columna, y eligió el paraje para la plantación de la futura ciudad de Corrientes. Los hombres formaron un fuerte con palos y ramas y cortaron en el bosque un urunday, formando toscamente una cruz, signo de posesión que tomaban en nombre del monarca español Felipe II, lugar donde actualmente se encuentra la Iglesia de la Cruz. Esta población, que fundaron a los 27 grados 43 minutos latitud, la denominaron San Juan de Vera de las Siete Corrientes, establecida bajo el patronato tutelar de San Juan Bautista, comenzando allí el proceso de conquista territorial y la fusión de la cultura hispano-indígena. Se van produciendo a través del tiempo. Estoy hablando desde 1588, que es donde Corrientes es fundada y colonizada por españoles, y lógicamente aparece lo que se llama la fricción interétnica entre estos dos grupos, que lógicamente en cada caso tenían sus creencias, sus sistemas de creencias, además de otras costumbres y otro tipo de manejo de lo que se puede decir son, ¿no es cierto?, las referencias a deidades, a dioses o un panteón de dioses, se denomina desde el punto de vista de la mitología. Hay una mitología guaraní. Como venía también la referencia, estamos hablando de 1588, 1600, un momento de transición en Europa en lo religioso, que va a dar lugar a un sistema de creencias mixto. Con la llegada de los españoles, los guaraníes perdieron su dependencia como entidades étnicas y comunidades culturales. Las primeras misiones jesuíticas ocurrieron en el siglo XVII dentro del territorio perteneciente al Imperio Español de la gobernación del Río de la Plata y del Paraguay. Los reyes de España, como parte del proceso de evangelización, ordenaron que hubiesen escuelas de doctrina, de leer y escribir en todos los lugares indígenas. Este decreto fue cumplido con rigor por los misioneros jesuitas, dedicándose la atención necesaria que permitió fundar escuelas y otros centros de formación de distintos niveles.
El castellano se enseñaría para lograr la unidad lingüística en todas las posiciones españolas. Los jesuitas hablan correctamente el guaraní, utilizando la lengua como el mejor medio para llegar a los pueblos aborígenes. Pero muchas de sus cualidades siguieron subsistiendo en las poblaciones mestizas que se formaron en Paraguay, Corrientes y Misiones. Las misiones jesuíticas fueron las que conservaron por mayor tiempo su esencia, aunque poco a poco fueron tomando las costumbres españolas. La riqueza del idioma guaraní era uno de los elementos fundamentales para guaranizar a los demás grupos indígenas que también estaban alrededor, ¿no es cierto?, de esta provincia nuestra que se transformó en una región. Y saben que a veces a la gente la sílaba dre en guaraní, digamos, casi no existe y no pueden pronunciarla bien, ¿no? Entonces, le cuesta decir padre, le salía parde. Entonces, me acuerdo una ancianita deseándome lo mejor, ¿no? Me dijo una vez, ojalá tamó parde estés pardeando mucho tiempo en nuestro pueblo, como diciendo, expresando su deseo de que por mucho tiempo esté como sacerdote en la comunidad, ¿no? Eso quedó. Nosotros no fuimos mestizados, fuimos guaranizados por los valores, por la forma de alimentarnos, por la forma de convivir con otros. Enseguida el criollo de la zona del interior se da cuenta de lo que él llama los extraños, los caraí de afuera, los hombres de afuera, que no tienen esa actitud. La historia de nuestro pueblo se podría decir que comenzó oficialmente el 31 de mayo de 1806, cuando el obispo Benito Luis Riega expide un acto creando el curato de San Luis del Palmar y determinándose así su creación. El nombre San Luis del Palmar proviene de nuestro santo patrono, San Luis Rey, santo rey francés, y del Palmar por la gran cantidad de bosques de palmares que habitan la zona. En 1806, el obispo Lué, como era el encargado, digamos, mayor de todo lo que sea la parte esta de Argentina, se le solicita una imagen para el poblado del Palmar, como se llamaba en ese entonces, y a su vez recibe otro pedido de la zona puntana. Entonces el obispo Lué manda a solicitar de España 2 imágenes, y en ese entonces, en 1806, llega las 2 imágenes digamos acá a la Argentina, y él destina una imagen para la zona del paraje del Palmar y otra para la zona puntana. Pudo haber sido cualquier imagen, ¿no es cierto? Pero en ese entonces se estaba promocionando mucho la imagen de San Luis Rey. Pudo haber sido cualquier imagen y de ahí pasaba a llamarse X Santo del Palmar. Pero al abrir la caja se encuentran con 2 imágenes totalmente iguales, las cuales destina uno para la zona puntana y otro para la zona del Palmar. Y desde entonces pasa a llamarse, ¿no es cierto?, San Luis del Palmar con el tiempo. Y en la zona puntana, San Luis de la Punta. Será con la asunción de Pedro Ferré a la gobernación de la provincia de Corrientes que el pueblo comienza a crecer. Pedro Ferré se encuentra con una provincia desorganizada y se propone implementar una restauración. Se encargó de supervisar nuestra localidad, entre muchas otras cosas, y se encontró con un pueblo fragmentado, que ni siquiera contaba con un templo propio. Entonces, Ferré impulsa el crecimiento social e institucional de la localidad
y realiza obras públicas como las construcciones de la primera capilla, la primera escuela, el primer fuerte de seguridad y el trazado de las calles, terminando así la construcción del curato en 1828, fecha que será tomada como fundacional. Porque la historia de San Luis, digamos, lo que se conoce, lo que está escrito, es por ahí un poco de en lo cual se basa para sacar la fecha de fundación y todo eso. Más que nada se basó en la creación del curato, o sea, del momento en que se crea la iglesia, digamos, propiamente dicha, el curato, como lo llamaban en ese entonces, la creación de la iglesia, entonces se toma como referencia esa fecha. Siempre San Luis tuvo a San Luisito como patrono y en su día se celebraban con toda la intensidad, el destello y el amor el día de San Luis del Palmar. Pero también en el presente, el Consejo Deliberante, con la asociación espontánea de toda la ciudadanía, en un té histórico, recuerdo, decidimos aportar lo que podía ser una fecha determinada de fundación y coincidimos en que el obispo Benito de Loayriega, al llegar en el año 1805 a Corrientes, entre otras determinaciones importantes que tiene que ver con la Iglesia de la Cruz, con sus celebraciones, decide la creación del curato en San Luis de Palmar. Entonces se toma esa fecha como fundacional. Las primeras colonias rurales de inmigrantes tuvieron lugar bajo el gobierno de Justo José de Urquiza en 1855. La provincia de Corrientes fue uno de los principales destinos de los primeros inmigrantes europeos. La provincia entregaría 35 hectáreas de tierra apta para el cultivo, además semillas, animales e instrumentos de labranza. Los pobladores arribarían en los años siguientes, asentándose en Santa Ana, Yapeyú, Empedrado, Bellavista y por supuesto en nuestro pueblo San Luis del Palmar. La inmigración europea volvería a aumentar la cantidad de pobladores de la provincia de Corrientes en varias ocasiones. La inmensa mayoría de los recién llegados se abocó a tareas agrícolas, quienes eran en su mayoría agricultores de origen. La mayoría de los inmigrantes se dedicaron a labores remuneradas, dando impulso a una gran cantidad de ciudades. Aquellos pobladores provenían de distintas partes de Europa. Eran italianos, españoles, alemanes y de otros continentes, como los sirios libaneses. Entre ellos se encuentran las personalidades que marcaron nuestra historia. Que en sus primeros años, ya estamos hablando del 1860, 1870, cuando a Corrientes también llega la clase migratoria muy fuerte, italianos, españoles, luego judíos y europeos de distintas nacionalidades, y se van incorporando, y sobre todo el sirio libanés. Bueno, yo aprendí aquí en Corrientes, más aquí en San Luis del Palmar, en una exposición que vi en la plaza, vi una artesanía y me llamó la atención. Esto es algo sobre Corrientes, esto es un yacaré. Todo de asta, el brillo, color, todo es natural. Para hacer esto, primero conseguir la materia prima, el asta, digamos, la guampa, como todo, los cuernos del animal. Cuando trabajo con animal vacuno, yo desparramo todas las guampas en el suelo y ahí me doy idea qué es lo que puedo hacer. Esto, por ejemplo, es la parte de una guampa, esta es la parte de otra guampa y yo voy diseñando para que así, después hago la cabecita y esto va así y terminado, digamos, cuando tenga las patitas, todo queda de esta forma. Eso hay que pulir pieza por pieza para después unir así como está unido esto.
La langosta, por ejemplo, es lo más difícil, hacer las patas. Las patas tiene que estar más o menos doblada la guampa. Tengo que hacer ya con guampas que están curvas, digamos, y le hago todo y le pulo. Y después de pulido, le caliento y le doblo para que quede un poco más doblada la pata y quede así. Yo desciendo de una familia italiana, del cual, ¿no es cierto?, toma el nombre de la Plaza Italia. Vinieron mis descendientes de Italia buscando, ¿no es cierto?, nuevas tierras, escapando seguramente de una Italia muy perseguida en su momento. Entonces ellos vienen, eran personas pacíficas, en las cuales buscaban futuro en otras tierras. Y bueno, eligieron esta zona para venir y radicarse, en los cuales vinieron toda mi condescendencia, mi familia. Y esta Virgen, la imagen que ven acá, es la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Varias imágenes, de por sí ya, ¿no es cierto?, los italianos somos demasiado católicos, o sea, cada familia tiene su imagen protectora, esa es la costumbre. Y justamente a la rama de mi familia, les tocó venerar a la sagrada imagen de Nuestra Señora del Rosario. Esta imagen los acompañó a ellos en su viaje. Es una imagen de medio cuerpo, como eran las imágenes italianas en su momento. Con la Guerra de la Triple Alianza, 1865, sus consecuencias y la invasión paraguaya a Corrientes, llegó la epidemia de la fiebre amarilla. Es por eso que los inmigrantes, huyendo de esas situaciones, se asentaron en nuestra localidad, donde se quedaron y aportaron su influencia, que se puede observar todavía en la arquitectura de los edificios y de los paseos públicos y en los apellidos. En Corrientes, después de la Guerra de la Triple Alianza, lo que sufrimos fue una fiebre amarilla. Eso nos quedó, además de ser campo de batalla contra los paraguayos, los hermanos paraguayos. Tuvimos la fiebre amarilla posguerra, que asoló Corrientes, ¿no es cierto?, capital sobre todo, y toda la zona norte. San Luis de Palmar también. Con el transcurrir del tiempo, además de los inmigrantes, llegaron las ideas del positivismo, de desarrollo en lo cultural, económico y tecnológico. El San Luis era una continuidad de sus emprendimientos pastoriles, productivos, semi-industriales, o sea que sus comienzos fueron casi hermanados como una especie de apéndices de la capital. San Luis fue creciendo con el impulso de sus ideas. En el país llegó el trencito económico en 1892, la desmotadora de algodón, de ahí la denominación del pueblo de la fibra fuerte, el alumbrado público, la electricidad en 1930, teléfono público y domiciliario en 1945, el asfalto y la conexión del alumbrado a la red de energía provincial. El primer disparador fuerte fue cuando silbaron los pitos del tren económico, cuando en un emprendimiento fantástico de la época, en 1898, 1905 o 6, que llega el gobernador Juan Esteban Martínez a inaugurar la estación de San Luis del Palmar, de Erlisca después. El ingeniero Erlisca, cuyo nombre lleva esa estación, que es el que hizo el diseño de todos los tendidos del ferrocarril, del tren económico, además diseñó la construcción de vagones. Y el tren económico fue el que acercó, más allá de la precariedad que se lo puede observar hoy, con el avance tecnológico, cubrió rutas que eran inaccesibles. La primera escuela secundaria del pueblo se inicia como Escuela Graduada número 1. Luego pasa a denominarse Escuela número 106 General Madariaga.
y en el año 1960 se crea como Escuela Normal Martín Miguel de Güemes, más de 50 años brindando servicio a la comunidad. ¿Qué significa la Escuela Normal para usted? ¿Qué significa? Mucho. Para mí la Escuela Normal significa mucho y lo mejor. Por el largo tiempo ejercida a tal punto que la consideré mi segundo hogar. En 1963 fui designada vicedirectora del establecimiento y más tarde rectora, alternando ambos cargos hasta 1981, año en que me jubilé. El 30 de septiembre de 1960 recibieron su flamante título de maestros provinciales 36 alumnos, quienes constituyeron la primera promoción, siendo abanderado José Alejandro Alcaraz, hoy jubilado. Realmente es cuna de gobernadores porque no hay departamento en la provincia que haya tenido 3 gobernadores. Que el primer gobernador fue el justicialista don Julio Romero, sanluiseño. El segundo gobernador fue Pocho Romero y el tercero Tato Romero. 3 gobernadores. Yo te diría más que cuna de gobernadores, cuna de políticos. Algunos de los habitantes de San Luis del Palmar mantienen costumbres y creencias que se mezclan con la de los primeros habitantes guaraníes. Muy católica y siento ese impulso de corazón de servir a mis prójimos en cuestiones espirituales. Las curaciones son quemaduras principalmente, muchos quemados, despacho, ojeo y bueno, en general casi la mayoría de las enfermedades. El chamanismo era usual en los guaraníes. Partía de la base de que toda enfermedad se sanaba al introducir en el cuerpo del paciente algún objeto que el chamán debía luego extraer para curar, utilizando para ello su fuerza mágica. Esta práctica y otros mitos sobrevuelan nuestra cultura. Los cuentos fantásticos como el payé, el curanderismo y las supersticiones, como así también en la aparición de animales en forma circunstancial, como el pitohue o el suindá, aves que significan mala suerte o desgracia, como el colibrí o el picaflor, que cuando vuela en la casa significa visita, o el paso del terotero sobre la casa, que significa que se va a recibir una noticia agradable. Podemos señalar que existen paralelamente una devoción, religiosidad popular y una religiosidad de tipo eminentemente católica, cristiana, donde podemos rápidamente señalar, ¿cierto? Como así en San Luis del Palmar existe el santo patrono San Luis Rey de Francia. En los 25 departamentos de la provincia, cada uno tiene un santo o santa patrona, pero simultáneamente aparece como subyacente, como de forma, diría yo, subterránea, invisible, no tangible, las creencias y devociones populares a distintos personajes. Algunos que son leyenda primero y después se transforman en mitos. La hierba mota, la menta y peperina sirven para curar el empacho o el tolo con hojas de naranja para los nervios. También está la carqueja, el cedrón y el poleo para los dolores de panza y la cola de caballo y maria negra para los riñones. Esto es uno de los legados que nos han heredado nuestros antepasados, que trascendió de generación en generación por su eficacia.
y denota la gran sabiduría de los pueblos originarios por el poder medicinal. El 16 de julio, más de 200.000 peregrinos llegan al pueblo de Itatí, que está ubicado a 70 kilómetros al norte de la capital de Corrientes, para festejar el Día de la Virgen de Itatí. La Virgen es patrona de la provincia de Corrientes y Misiones. Es por esta razón que gran parte de la población de nuestro pueblo viaja para visitar la Basílica de Itatí año tras año. A mí me sorprendió mucho la peregrinación, la primera peregrinación, porque yo tenía, digamos, información, nada más, ¿no? Y una cosa es tener información de un hecho y otra cosa es vivirla, vivenciarla. María Cleofe es mi nombre, Correa, el apellido. Desde mi abuelita a mi mamá, era nuestra religión visitarle a la Virgen en su día de fiesta, porque es día de fiesta para ella. Y nosotros todo con alegría y bien, y andábamos siempre muy bien. Y a pie vos te emocionás más porque ves, aunque te canse, no sentí nada porque te va. Un año nos tocó con una lluvia inmensa y esos truenos, esos relámpagos, una lluvia feroz, todo mojado. Y me decían subir, me decía Graciela, subir en el camión. No, porque yo tengo promesa. Caminar es caminar hacia Dios. En este caso, hacia una representación, ¿no es cierto?, de la Madre de Jesús, la Inmaculada Concepción de María. La peregrinación a la Virgen de Itatí existe oficialmente desde el año 1900, pero en 1880 ya se observaban carretas tiradas por bueyes que estacionaban en la plaza de Itatí. Esta tradición perduró en el tiempo y continúa en la actualidad. Cada 13 de julio parten las carretas y todos los vehículos más modernos con miles de peregrinos. Todos los años a los 13 de julio, pero antes más era a caballo y a pie. El vehículo era menos, y carreta. Ahora se empareja. Hay tanto, porque a pie viajan mucho también, y a caballo, pero más camioneta y todas esas cosas. Y la gente ya se prepara casi todo el año para el día 13 de julio. Se va, se queda, duerme por el camino, al otro día llega. El 15 descansa, después el 16 es la fiesta de la coronación. Y el 17 ya hasta de viene, queda otra por el camino y al otro día llega acá. Una fiesta también acá, donde recibimos a San Luisito y viene de vuelta. Durante los días previos de la celebración central, los peregrinos viajan a Itatí. Su medio de transporte son los caballos, las carretas, los colectivos, automóviles y algunas personas caminando. Aparece, decía el padre Julián Cini, 4 elementos básicos. Aparece la reunión de todos, nadie más que nadie ahí. Todos están juntos. Segundo, aparece el baile, aparece el canto, aparece la danza y el convite. El convite es la palabra del convidar. El convidar es la acción solidaria de que el asado que estoy yo haciendo es tuyo también. Dormíamos bajo un carro o si no nos armábamos bajo de alguna cosa, bajo de alguna, hacíamos de rama o qué para poder dormir. Para dormir ahí, pero no, por el frío, no sentíamos el frío, la helada, eso. Nadie se enfermaba con la helada que caía. Y yo ya llevaba mi olla, hacía una polenta grande, hacía una olla, y de eso ya le tenía que convidar a todos. Y los que estaban en el paradero ya sabían de la polenta y venía.
que era mi madrina Modesta, doña Juana Acunda Romero, que es la que hacía los primeros tiempos, cocinaba el 13 solo, sin ayuda del pueblo ni nada, era Domingo Acunda. Falleció Domingo Acunda y entonces pues era doña Modesta Benítez de Romero y doña Juana Acunda de Romero, las que cocinaban. Ellas cocinaban, tenía ayudante, pero ellas cocinaban. A mediodía era almorzar, a la noche hacer la cena y era un viaje muy lindo hasta este momento, porque yo sigo viajando. Y mi mamá ya falleció, pero nos quedamos nosotros, los hijos propios, y no nos olvidamos. Yo creo que la motivación de la peregrinación sigue siendo la misma. A pesar del tiempo transcurrido, la motivación es la fe. Es decir, el pueblo va porque cree. El que alista su carreta, el que alista su caballo, el que se pone su mejor atuendo para ir a caballo, el gaucho o la paisana, el que se dispone a caminar, el que se dispone a apoyar a los peregrinos, va con una actitud de fe. En homenaje a mi pueblo, hoy que cumple un año más, van estos versos sencillos, inspirados en mi mocedad. Juventud dichosa aquella en ti, San Luis del Palmar, junto a mis seres queridos, mi casa, bendito hogar. Campanitas de tu iglesia llamando a misa en los domingos, y en tu placita una cita con una guaina o los amigos. Mis noches de serenata bajo tu cielo que fue mi abrigo, son cosas que llevo adentro y gritan tu nombre, pueblito mío. El viejo puente de Vargas sobre el riachuelo que va, acarician recuerdos al trencito que ya no está. Aquella buena maestra con su escuelita rural, qué bello haberlo vivido, mi San Luis del Palmar. Al final de agosto festeja mi pueblo, con la fe de siempre su feliz cumpleaños. Aroma de azares floridos lapachos, lo visten de fiesta y hacia allá me voy. Y el deseo que siga bien adelante y que no termine nunca esta peregrinación. Lleno de esperanza a dejarte un beso, en tu capa roja, santo peregrino, que por mil caminos luciste al andar. Creo que se está cumpliendo los deseos, porque hoy San Luis ya no es el de antes. Repican campanas llamando a rezar, y entre los tributos al santo patrono, mi canto es plegaria de fe ante su que se conserve esa alegría de la gente, por supuesto, deseamos que nuestro pueblo se adelante, haya trabajo. San Luis, rey de Francia, mi santo patrono, levanto mi copa por un año más. Ahí viene don Héctor, rumbo a la novena, luce un lustre nuevo su viejo violín. Anda por las calles un duende que canta los versos traviesos del Chiqui Ruiz. Si ves al lucero en el firmamento y una ronca voz parece entonar, es Pedrito Rodríguez con su serenata, que allá desde el cielo se pone a cantar. Y para mí es un orgullo, en realidad. Ya le digo que para mí San Luis, con todo su, que por delante tiene defectos también los sanluiseños, pero son gente buena, es como una gran familia, ¿verdad? Mi canto es plegaria de frente su altar,
Palomas al viento rodean tu templo. El deseo es que sigan con esa impronta muy singular. San Luis, rey de Francia, mi santo patrono, levanto mi copa por un año más. Los alumnos de la Escuela Normal Martín Miguel de Güemes nos despedimos contentos de haber compartido con ustedes un poco de nuestro pasado, presente y futuro. Esperamos verlos nuevamente. Hasta luego. Por la gracia de Dios soy correntino de las misiones. Vine a ver la luz donde la viera el padre de la patria, el José que acunó Rosaguarú. No es lo mismo nacer en cualquier parte, ni es lo mismo saber que no saber. Para ser lo que soy estoy viniendo de muy lejos, de un tiempo imaguaré. Desde quién sabe cuándo fui soy peregrino, buscador de mi propia dignidad. Ando detrás de un canto que me lleva hacia el lejano cielo de una tierra sin mal. Al final de agosto festeja mi pueblo, con la fe de siempre su feliz cumpleaños. Aroma de azares floridos lapachos, lo visten de fiesta y hacia allá me voy. Los viejos amigos vinieron de lejos, llenos de esperanza a dejarte un beso. En tu capa roja, santo peregrino, que por 1000 caminos luciste al andar. Despierta la aurora con salva de bomba, repican campanas llamando a rezar. Y entre los tributos al santo patrono, mi canto es plegaria de fe ante su altar.